En el tema del Éxodo que estamos analizando, el número 7 del programa, vamos a ver este tercer punto, 7c, la vida de Moisés, ya que los libros que se refieren al Éxodo comienzan con el nacimiento de Moisés y termina con la muerte de Moisés. Por eso la figura de Moisés es muy importante. Ya hemos visto que Moisés es como profeta figura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en este tercer punto queremos ver un tema que nos va a ayudar mucho, que es la vida de Moisés en cuanto a su vocación. Utilizaremos para esta reflexión del cardenal Carlos Martini la llamada en la Biblia. Para ello vamos a leer los textos del Antiguo Testamento, que son numerosos, pero habría que añadir también los del Nuevo Testamento que se refieren a Moisés, sobre todo la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 23 al 29, y en particular Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 20 al 40. Los temas que veremos en esta reflexión son los siguientes. Primero, que la llamada es una iniciativa exclusivamente de Dios. Segundo, ¿a qué es llamado Moisés? Y veremos que Moisés es llamado para ser el siervo de Dios. Tercero, ¿en qué consiste este servicio al cual es llamado Moisés? Y finalmente, el punto número 4, la vocación cristiana como llamado al servicio. Como dijimos, el primer punto de esta reflexión es la llamada es iniciativa exclusiva de Dios. Veremos que la vocación de Moisés tiene 3 etapas, en la cual la última etapa es la madurez de tomar conciencia de que la vocación parte por iniciativa exclusiva de Dios. Así, vamos a ver que Moisés, en el libro del Deuteronomio, nos dice que tenía 120 años cuando él murió. De tal manera que estas etapas que vamos a mencionar, que son 3, se dividen en 40 años. La primera etapa es de 40 años, que se va a referir a la educación de Moisés. La segunda etapa es la de iniciativa que toma Moisés por cuenta propia, también de 40 años. Y finalmente la última etapa, que es la de sacar al pueblo de Israel del desierto, también otros 40 años. De esta manera entonces veremos cómo la vocación de Moisés, que vivió 120 años, está dividida en 3 etapas de 40 años. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, del versículo 20 al 40, que es el discurso de Esteban, nos va a describir estas 3 etapas que acabamos de anunciar de Moisés en su vocación. Podemos dividir fácilmente este texto de Hechos de los Apóstoles en 3 partes. La primera comprende los versículos 20 al 22 y podemos llamarla la educación de Moisés. La segunda parte, que abarca los versículos 23 al 29, podemos calificarla con el título de generosidad y desilusión de Moisés. En fin, la tercera parte, que abarca los versículos 30 al 40, podemos denominarla el descubrimiento de la propia vocación de Moisés. Como hemos hecho referencia, la primera parte de la vocación de Moisés es la educación. La educación que nos relata el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7, versículo 20 al 22. Nos dice que en este tiempo nació Moisés, que era muy hermoso delante de Dios. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre y al ser abandonado, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue iniciado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser poderoso en palabras y obras. Como sabemos muy bien, no había sabiduría más fascinante que la de los egipcios. Moisés es preparado en esta sabiduría, una educación razonada y perfecta en todas aquellas ciencias de la vida y del cosmos. De tal manera que hay una primera preparación para la vocación que tiene que asumir Moisés, que es la educación. La educación, por lo tanto,
va a ser el primer paso para el proyecto que Dios tiene para Moisés para que realice este servicio al pueblo de Dios. Esta primera preparación para la vocación de Moisés podemos también compararla con la preparación de un catequista. Es necesaria la formación y la educación para luego lo que Dios le va a pedir. El segundo paso en la vocación de Moisés, como dijimos, es la generosidad y desilusión de Moisés, que nos relata Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículos 23 al 29. Nos dice así: al cumplir 40 años, se propuso visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Viendo a uno maltratado, le defendió y vengó matando al egipcio. Él creía que sus hermanos comprenderían que Dios les daba la salvación por medio de él, pero ellos no comprendieron. Al día siguiente sorprendió a unos riñendo y tratando de reconciliarlos. «Sois hermanos», les dijo, «¿por qué os maltratáis?». Pero el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: «¿Quién te ha hecho jefe y juez sobre nosotros? ¿Es que quieren matarme como mataste ayer al egipcio?». Moisés huyó y se fue a vivir al país de Madián, donde tuvo 2 hijos. Según el relato de Éxodo capítulo 2, versículo 15, Moisés huye por miedo al faraón. Aquí, en el discurso de Esteban, Moisés huye porque es rechazado por los suyos. Por lo tanto, como hemos visto en la primera etapa, que es la educación de Moisés, han transcurrido 40 años, hemos comparado con una etapa que podemos compararla con la del catequista. Y en la segunda etapa es donde Moisés cree que con esa educación ahora él es el que tiene que liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, sufre esa desilusión, que es rechazado por sus propios hermanos, y ahora tiene que huir, y al huir tiene que transcurrir otros 40 años en la tierra de Madián, lejos de sus hermanos, y esos 40 años transcurridos en Madián es una experiencia de reflexión sobre la vocación que él tiene que asumir y esa desilusión que ha recibido. Han pasado 40 años en Madián con un retiro espiritual, luego que ha huido de Egipto porque fue rechazado por sus hermanos, y ahora vamos a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículo 30 al 40, donde Moisés descubre su vocación. Al cabo de 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí en la llama de una zarza ardiente. Moisés quedó maravillado ante tal aparición y al acercarse para ver mejor oyó la voz del Señor que le decía: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob». Moisés, atemorizado, no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: «Quítate las sandalias, porque estás pisando un lugar sagrado. Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto, he oído sus gritos de dolor y por eso he venido a librarlos. Ahora prepárate, porque he decidido enviarte a Egipto». A este Moisés, a quien ellos rechazaron diciéndole: «¿Quién te ha nombrado jefe o árbitro de nosotros?», Dios lo envió como jefe y libertador, con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Él los liberó, obrando milagros y signos en Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto durante 40 años. Y este mismo Moisés dijo a los israelitas: «Dios suscitará de entre ustedes un profeta semejante a mí». Y cuando el pueblo estaba congregado en el desierto, él hizo de intermediario en el monte Sinaí entre el ángel que le habló y nuestros padres, y recibió la palabra de vida que luego nos comunicó. Pero nuestros padres no solo se negaron a obedecerle, sino que lo rechazaron y, sintiendo una gran nostalgia por Egipto, dijeron a Aarón: «Fabrícanos dioses que vayan al frente de nosotros,
porque no sabemos qué le ha pasado a ese Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto. En este período de expiación, Moisés descubre que nada puede hacer con sus solas fuerzas, y al hacer este descubrimiento es cuando por fin está preparado para recibir de una manera más precisa la llamada y la misión de parte de Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo llama entonces por su nombre y lo envía a Egipto para salvar a su pueblo de la opresión. Moisés hasta ahora pensaba y actuaba como si él fuese el único responsable de Israel, como si en exclusiva le correspondiese la preocupación por su pueblo, como si solamente él pudiese comprender a sus hermanos y los sufrimientos que padecían. Por el contrario, ahora se da cuenta de que no es él quien ha visto las penalidades de su pueblo, sino que más bien es Dios el que ha visto al pueblo sumergido en el dolor. Moisés descubre algo que es fundamental en toda vocación divina. La llamada es iniciativa exclusiva de Dios. El segundo punto que analizaremos respecto a la vocación de Moisés es ¿a qué es llamado Moisés? Veremos que el título por excelencia que se le da a Moisés es el siervo de Dios. Cuando nos hacemos esta pregunta, ¿a qué es llamado Moisés?, lo primero que se nos ocurre es pensar que Moisés es llamado para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero sin embargo, los pasajes de la Biblia nos van a decir que no es Moisés el que libera al pueblo, sino que es Dios. Así lo vamos a leer en Éxodo, en el capítulo 3, versículos 16 al 20. Anda, reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y me ha dicho: os he visitado y he visto lo que se les hace en Egipto. He determinado sacarlos de la aflicción de Egipto a la tierra de los cananeos, geteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos, tierra en que mana leche y miel. Ellos escucharán tu voz. Entonces irás tú con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás: el Señor, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido. Deja pues que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios. Bien sé yo que el rey de Egipto no los dejará ir, a no ser obligado por una mano poderosa. Pero yo extenderé mi mano y castigaré a Egipto con todos los prodigios que haré allí en medio, después de lo cual se los dejará salir. También en Éxodo 19, 3 al 41 vemos que la iniciativa de sacar de la esclavitud al pueblo de Israel de Egipto es de Dios, no es de Moisés. Moisés simplemente es un instrumento de Dios. Así, es Dios quien ha liberado y ha hecho salir de Egipto a su pueblo. Nos dice: Moisés subió junto a Dios y el Señor le llamó desde la montaña: así hablarás a la casa de Jacob. Le dijo: así dirás a los hijos de Israel: ya habéis visto lo que hice yo con los egipcios y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águilas y os he traído hacia mí. Si el principal protagonista de la liberación del pueblo de Israel de Egipto es Dios, ¿qué es Moisés? ¿Cómo podemos entonces resumir la misión de Moisés y cuál es el objeto de su vocación? El cardenal Martini nos dice: soy de la opinión de Gregorio Niceno, lo que ha percibido claramente en su vida de Moisés, cuando nos dice que Moisés ha estado llamado a servir, que ha hecho una sola cosa: ha servido. Gregorio Niceno comenta del libro del Deuteronomio, el capítulo 34:5, que nos dice: Moisés, siervo del Señor, murió en aquel lugar en el país de Moab, de acuerdo con la orden del Señor. Gregorio Niceno se pregunta por qué precisamente ahora, en este momento culminante de la vida de Moisés, se le llama siervo del Señor.
y dice: de esta manera alcanzamos a saber que ha sido considerado digno por sus acciones de ser llamado siervo de Dios, el título de mayor honor, y nos demuestra cómo ha sido ensalzado más allá de cuanto se considera en el mundo. De aquí tenemos que deducir y aprender que el único fin de la vida es poder llegar a merecer, a través de nuestras obras, el título de siervo de Dios. El fin de la vida espiritual es llegar a ser llamados servidores del Señor. Esta es también la interpretación de los rabinos. Moisés pasó 40 años en Egipto. Durante 40 años sirvió en Madián y 40 años sirvió a Israel. Resumiendo hasta aquí, podemos decir que Moisés maduró en su vocación, descubriendo que su misión es responder al llamado de Dios, que la misión no es por sus fuerzas e iniciativas, sino el primer protagonista es Dios. Y en segundo lugar, que para ello debe estar disponible, la disponibilidad para hacer su voluntad, siendo el servidor de Dios, el siervo de Dios. Un tercer punto que analizaremos en la vocación de Moisés es en qué consiste el servicio de Moisés. Su primer servicio es aquel que denominaremos del pan y del agua. Así nos dice el libro del Éxodo en el capítulo 15, 22 al 24, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. Salieron hacia el desierto del sur y caminaron 3 días sin encontrar agua. Llegaron a Mará, pero no pudieron beber sus aguas porque eran amargas. Por eso se les dio el nombre de Mará. Entonces el pueblo se puso a murmurar contra Moisés: ¿qué vamos a beber? Se preocupa de descubrir las necesidades inmediatas de su gente. En Éxodo 16 nos lo presenta preocupado por el problema del pan y de la carne. En el desierto, toda la comunidad de los israelitas murmuró contra Moisés y Aarón: ojalá hubiéramos muertos por mano del Señor en Egipto, les decía, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos, pero ustedes nos habéis traído a este desierto para hacernos morir de hambre a toda esta muchedumbre. Moisés debe preocuparse por su pueblo en dar respuesta concreta a las necesidades inmediatas. Un segundo servicio de Moisés en el orden lógico y cronológico es aquel que llamamos el servicio de la responsabilidad. Para aclarar la naturaleza propia de este servicio, haremos referencia al texto un tanto global y de conjunto del Deuteronomio del 1 al 12. Pero, ¿cómo puedo yo solo soportar vuestro peso, vuestra carga y vuestros litigios? Moisés experimenta la dificultad de llevar la carga de sus hermanos, el peso de los otros, sus defectos, dificultades, sus diarias discusiones. Al aprender a cargar con estos pesos, comprende también que debe dejarse ayudar por los demás. La experiencia diaconal de Moisés, de servicio de Moisés, consiste propiamente en aprender y comprender que servir es, sobre todo y en primer lugar, percibir las necesidades de los otros, aceptar a los otros tal cual son. Hay un tercer servicio de Moisés que va más allá todavía del anterior, que es de la responsabilidad. Lo podemos llamar servicio de la consolación. Moisés no es solamente quien sabe soportar los pesos y carga de los otros, equilibrar las situaciones, es también el hombre que transmite coraje, que consuela, que anima. Significativo a este respecto es el fragmento del Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 14. No temáis, dijo Moisés al pueblo, manteneos firmes y veréis la victoria que hoy os dará el Señor, porque a estos egipcios que ahora veis, ya nunca los volveréis a ver. El Señor combatirá por vosotros sin que vosotros hagáis nada. El cuarto servicio es el servicio de la oración y de la intercesión.
Éxodo capítulo 17, versículo 11, y resulta que cuando Moisés tenía el brazo levantado ganaba Israel y cuando lo bajaba ganaba Amalec. Moisés supera su cansancio y con sus manos alzadas sigue la victoria para Israel. Otro ejemplo lo encontramos en Éxodo en el capítulo 32, versículo 31 al 32, donde Moisés con todo derecho acude en favor de su pueblo, aun cuando corre riesgo de atraer desgracia. Moisés se volvió al Señor y dijo: ¡Ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro. Si tú quisieras, a pesar de todo, perdonar sus pecados, si no, bórrame del libro que has escrito. El último servicio considerado como el más elevado, suponiendo los anteriores, es el servicio por el cual se califica definitiva a Moisés como el servidor de la palabra. Moisés es sobre todo aquel que lleva al pueblo la palabra de Dios. Moisés subió junto a Dios y el Señor lo llamó desde la montaña. Así hablarás a la casa de Jacob, le dijo, así dirás a los hijos de Israel. Es el servidor eminente de la palabra de Dios delante de su pueblo, servidor de la palabra de Dios. Ahora veremos un cuarto punto, la vocación cristiana como llamada al servicio, valiéndonos de la vocación de Moisés. Es una llamada al servicio y reviste estas cualidades. Es llamada total al servicio del hombre todo, es decir, ayuda a todas las necesidades de la gente. Él debe proveer un poco de todo, interesarse de todas las necesidades de su pueblo, va experimentando en el camino a través del desierto. Tomando el ejemplo de Moisés, podemos dividir en dos partes este servicio de todo cristiano como bautizado. A, el servicio al enfermo, al marginado, al abandonado, a aquel que tiene necesidad de ser visitado, consolado, a aquellos que están en la cárcel, etc. Todas las formas de servicio que, partiendo de una visión de fe, llevan al cristiano a ponerse al servicio de los demás. Son los servicios en torno a las necesidades más inmediatas del hombre. B, transmitir la palabra evangélica. Este es el servicio más difícil. En este tipo de servicio hay grandes posibilidades de ser rechazado, de no ser acogido ni bien mirado. Es más fácil aceptar un servicio inmediato que no compromete demasiado a quien lo recibe, que un servicio de la palabra que compromete al que lo recibe a responder y convertirse. Es fácil convencer a los jóvenes para ir a visitar enfermos. Es más difícil educarlos para una vida de iglesia, para transmitir la palabra de Dios.